Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la Iglesia Su Gloria en Mí, Bogotá. Para mí es un placer estar de nuevo sirviéndole al Señor, estar predicando la palabra a través de todos estos medios, de toda esta tecnología, pero como bien dice la palabra del Señor, que todo llegue hasta el último confín. Y es para uno un placer y una pasión verdaderamente atender ese llamado al Señor al servicio. Entonces, el título de esta noche es muy hermoso. Estamos hablando del llamado. La semana antepasada vimos lo del llamado. Estamos ahorita hablando del llamado a todos, el llamado que el Señor nos hace. Y lo vamos a ver a partir de la palabra del Señor y de diferentes personajes bíblicos que nosotros ya conocemos, pero que hoy vamos a recordar de nuevo. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bondades, por todo lo que Él nos da, por todo lo que cada día, maravillosamente, amanecer de nuevo, tener un día más de vida, respirar, ver a los seres que amamos, es un milagro del Señor. Vamos a orar. Papito Dios, Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Creador de los cielos y de la tierra, Señor. Hoy te decimos, Señor, que te amamos, Padre poderoso del cielo, que te reconocemos, Señor, Padre, como el dueño de nuestras vidas, como el que tiene el control, Señor, como nuestra majestad, como nuestro Rey, como nuestro gran Shaddai, como ese Chequiná, Señor, en todo momento, como el escudo, Señor, como el castillo, Padre poderoso, que vigila en nosotros, como el ángel que acampa sobre cada uno de nosotros. Hoy, Padre poderoso, nos ponemos ante ti, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces diariamente en nosotros, en nuestras vidas, en todo, Señor, Padre poderoso, te agradecemos. Hoy bendecimos nuestras vidas, Señor, nuestras manos, nuestros ojos, Señor, bendecimos todo nuestro ser, Padre, pero también bendecimos por medio de nosotros a nuestra familia nuclear, a nuestra familia extensiva, a nuestra familia eclesial, Padre poderoso. Hoy te pedimos que tu palabra sea rema en nosotros, que nos ministre, que llegue a nuestro corazón, que se quede ahí, Señor, que tengamos, Padre poderoso, ese don, Señor, de poder predicar y de ser testimonio de todo lo que tú nos enseñas, Padre eterno. Hoy, Papito Dios, nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bonito eso del llamado. Y a veces nosotros utilizamos nuestro celular y atendemos al llamado, que vamos a salir con los amigos a cine, atendemos el llamado a cine, que hay una primera comunión, que hay un matrimonio, que hay un cumpleaños, y entonces nos mandan la invitación y atendemos a ese llamado por protocolo o porque es de nuestra familia o porque queremos participar y estar con las personas que tanto queremos y pasar un tiempo diferente. Y siempre atendemos ese llamado porque es el primo, el ser querido, el amigo, la persona que siempre está con nosotros, y la presencia de nosotros pues va a ser muy buena para ellos y es recíproco. Pero muchas veces también nosotros no hemos atendido el llamado del Padre poderoso, del Padre del cielo. Nosotros nos hemos olvidado que Él nos llama a todos, sin tener en cuenta la edad, sin tener en cuenta la religión, sin tener en cuenta la raza, la cultura, el lugar donde vivimos, nos llama a todos por igual. Sin embargo, nosotros estamos tan sumergidos en este mundo, en este tiempo, en todo esto, con tantos distractores, que la pandemia, que la enfermedad, que el medio ambiente, que el trabajo y una serie de cosas que nos van envolviendo, y no nos damos cuenta de todo lo que Dios ha puesto para nosotros, el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros y que es para cada uno. No nos hemos dado cuenta porque estamos sumergidos en ese mundo donde no le hemos dado el primer lugar. De pronto de labios lo hemos honrado, le hemos dicho que es nuestro Dios, pero hemos obedecido sus mandatos, sus preceptos, hemos obedecido su palabra, hemos sido testimonio, y nos preguntamos si verdaderamente hemos atendido el llamado. Así como nosotros tenemos todos esos llamados de invitaciones, también debemos poner bastante atención a ese llamado espiritual, que es tan importante para nuestras vidas. En Gálatas 1:5 nos lo dice muy claramente. ¿Qué es el llamado? Simplemente el llamado es una invitación
Por eso hacíamos alusión a lo que estamos hablando de las diferentes invitaciones. Es una invitación de Dios para que vivamos según su voluntad, según su propósito. Es el destino que quiere para nuestras vidas, ¿sí? Que Él lo llama honra. Eso no se hereda por parte de la familia, nadie nos lo puede dar, únicamente nos lo da nuestro Padre Celestial. Se puede describir como una pasión, como un fuego interno, como algo que arde en nosotros, como fuego, ese deseo de hacer, porque cuando uno siente una pasión por hacer algo, por ejemplo, cuando uno hace su trabajo con amor, cuando le gusta la profesión que tiene, docente, contador, médico, y la hace con esa pasión, pues siempre va a sentir un gozo, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las circunstancias, siempre se va a sentir bien. Pero cuando nosotros no tenemos esa pasión de realizar un trabajo, de amar al Señor como lo tenemos que amar, pasión por leer la palabra, por investigar, por hacer la rema en nuestras vidas, por vivirla cada día, por evangelizar, sino que de pronto nosotros sentimos como ese conformismo, esa inconstancia, esa pereza, porque nos dejamos contaminar de todo lo que nos rodea. Pero cuando hay esa pasión, ese fuego que enciende nuestro corazón, pues Dios está ahí y es un fuego que arde en nosotros. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 20:9. Y dije yo, me acordaré más de él, ni hablaré más su nombre. No obstante, había en mí un corazón con un fuego ardiente metido en los huesos. ¿Sí? Y eso nos lo muestra la palabra de Dios, como también los profetas, los grandes seguidores del Señor también sintieron ese fuego. Cuando uno tiene, ya deja todo, lo deja todo por seguirlo a Él, y es una pasión que uno es inexplicable para uno mismo. Quisiera estar a todo momento hablando de Él, dando testimonio de lo que ha hecho en la vida de uno, en sanación espiritual, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, en todos los sentidos, todos los milagros que hace diariamente en la vida cotidiana. Pero cuando no estamos sumergidos dentro de esa pasión, pues se nos hace imposible, y a veces tenemos falta de fe, pensamos que no es posible que Dios haga cosas como tan de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos apagado ese fuego. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de ese fuego, de esa pasión, de ese amor. Para el llamado, entonces, tenemos que tener en cuenta que ese llamado es hermoso porque es un propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Muchas veces nosotros andamos en la vida natural sin propósito, un trabajo sin propósito, tenemos una familia sin propósito, una economía sin propósito, vemos la vida totalmente plana, no tenemos un objetivo, unas metas a corto, a mediano, a largo plazo, no tenemos un propósito. Y de eso se trata. El Señor siempre tiene, cuando nos hace un llamado, un propósito, y es una intención original, porque Él nos creó, como lo dice en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre, y no me desampares en la obra de tus manos. O siempre el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y es que una vida sin propósito no tiene sentido, ¿sí? Es la clave para vivir una vida con el éxito, para descubrir verdaderamente cómo somos como creyentes, es darle importancia a nuestros propios planes. Por eso siempre nosotros, el Señor nos lo ha enseñado, que Él tiene un propósito en mí. Y podrán pasar muchas cosas, pero el propósito está ahí, el propósito divino. Y por eso Él nos lo ha enseñado mediante la palabra, y incluso nosotros no tenemos ese propósito en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que andar porque Él mismo nos lo enseña. Y ese Salmo 138 es muy claro. Jehová cumplirá su propósito en mí, y debemos de hacerlo rema en nuestras vidas. Entonces démonos cuenta lo importante que es estar bajo las alas del Señor, que Él sea cubriéndonos, porque a veces los planes de nosotros son desastrosos,
porque nosotros no los ponemos bajo la cobertura de Dios, bajo la voluntad de Dios, sino lo hacemos en nuestras propias fuerzas y somos como niños caprichosos que si de pronto no se cumple el sueño que tengo, entonces es porque Dios no me mira, Dios no me quiere. No, Dios tiene un propósito, Él nos está tallando como una pieza, como nuestro alfarero, nos está moldeando, nos está enseñando. Tenemos que cambiar muchas cosas, muchos aspectos de la vida, tener una madurez espiritual para poder continuar con todo lo que Él nos enseña y que no sea en vano todo. Entonces existe un plan para cada ser en esta naturaleza. Y eso también lo dice en Jeremías 1, 4, 5. Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. O sea, Él lo ha hecho todo, y ahora depende de nosotros. Por eso nosotros no podemos culpar a Dios de nuestros actos, porque Él lo tiene todo planeado. Sin embargo, nosotros tenemos ese libre albedrío, tenemos la coquetería con el mundo, el consentir el pecado, en vivir en la depresión, en todas aquellas cosas que ya no deben estar en nuestra vida si somos nuevas criaturas. Por eso, como lo dice la palabra y siempre lo decimos a todos los que lo recibimos y creímos en su palabra, Él nos dio la potestad de ser sus hijos. Entonces tenemos que creer en Él, porque cuando uno dice que es hijo de Dios y no cree, no tiene fe en su poder, en todo lo que hace en nosotros, entonces pues ahí estamos fallando. Entonces tengamos en cuenta toda esta serie de cosas que son importantes. Vamos para el Proverbios 19, 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero mi propósito permanecerá. Uno tiene planes, ¿sí? Muy racionales, pero hemos puesto nuestra vida, nuestros planes, nuestra vida espiritual o en las demás áreas bajo la voluntad del Señor. No, porque es que a veces nosotros somos prepotentes, somos orgullosos. Sí, es importante el estudio, obviamente. Podemos tener 1, 2, 3 carreras, pero jamás debemos sacar a Dios de nuestras vidas, porque lo hemos sacado de todo, de nuestros hogares, de todo lugar, y por eso nosotros no atendemos ni el llamado, como lo dice Gálatas 1:15. Pero cuando no agrado a Dios, me aparto de Él. Y desde el vientre de mi madre, Él me llamó por su gracia. Él nos llamó no porque nosotros fuimos dignos de que nos llamara, o nosotros llegamos al Señor, ay, no es que yo llegué, yo fui el que busqué, yo busqué la iglesia. No, el Señor nos buscó, nos llamó, por eso sentimos eso en nuestro corazón, eso que está en las entrañas, en los huesos, eso que se llama pasión, esa búsqueda. Es que Él fue el que nos buscó. Y viéndolo bien, por eso decimos que si Él nos ubicó en determinada familia, su propósito tiene en cada uno de nosotros. Dios nunca se equivoca, porque a veces, ay, no, porque tengo esta familia, tengo este papá, esta mamá, porque la vida. No, es porque nosotros los seres humanos pagamos consecuencia de los actos que hemos hecho en la vida pasada, ¿no? Entonces nuestras generaciones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso dice el Señor que Él nos santificó y nosotros con el libre albedrío pues perdemos esa santidad, somos apartados para el Señor, pero la santidad viene de Dios porque Él es perfecto. Entonces los llamados que Dios hace al hombre, y vamos a ver los llamados y vamos a recordar el llamado que le hizo a Pablo, el llamado que le hizo a Juan, que le hizo a sus apóstoles, el llamado que le hizo a Pedro, el llamado que le hizo a Abraham, el llamado que le hizo a Noé. Pero hoy nos vamos a remitir a Génesis capítulo 7 y vamos a ver el llamado que Él le hizo a Noé, que fueron hombres que obedecieron al Señor. Y vamos a leer la palabra y se llama en capítulo 7 el diluvio. Vamos a leer algunos apartes para darnos cuenta. El diluvio. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué palabra tan hermosa.
De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, y más de los animales que no son limpios de una pareja, el macho y su hembra. Y también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes de aquel, fueron todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can, Jefet, y los hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según las especies, reptil, y todos los que se arrastran sobre la tierra según la especie, y toda ave según la especie, y todo pájaro según su especie. Entonces, leyendo esta hermosa palabra, nos damos cuenta de la obediencia de Noé. El Señor lo mandó a construir el arca. Mucha gente incrédula. ¿Y él qué le dijo? Porque en el primer verso está muy claro y hermoso, para que lo tengamos en cuenta nosotros y nos preguntemos y lo tomemos como en primera persona. Y dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Qué bueno que el Señor nos vea justos a nosotros en esta generación. Que luchemos por ser justos. No somos perfectos, lo dice la misma palabra, ni siquiera uno, y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor quiere que vivamos bajo la obediencia de su palabra, bajo su voluntad. Y ese es el propósito que Él tiene, que vivamos todos bajo su voluntad, obedeciendo su palabra. Entonces, hoy en día hay muchos llamados. Si nos damos cuenta, en los medios de comunicación, está Masterchef, está, que el bingo de Sábados Felices, hay llamados a muchos realities, hay llamados a deportes, a ferias, hay muchos llamados, y la gente, según lo que pueda realizar, atiende ese llamado, según sus necesidades. Y atendemos llamados de todo tipo, atendemos llamados de toda clase, como lo hemos dicho, todo tipo de invitación. Pero ¿hemos atendido verdaderamente el llamado de Dios, la invitación de Dios a nuestras vidas? Simplemente podemos decir que somos creyentes, que asistimos, pero no hemos atendido el llamado, porque dice el Señor: si me aman, obedecen mi palabra. El que me ama, obedece mi palabra. Y muchas veces nosotros no obedecemos sus mandatos, sus preceptos. De igual manera, Dios tiene una gran cantidad de llamados. Él llama a todo mundo, Él no hace acepción de personas, llama al creyente como llama al pecador. Y el cupo del Señor no es como los de Masterchef y otros programas, es ilimitado. Pueden llegar niños, mujeres, jóvenes, hombres de tercera edad, infantes. Puede llegar todo tipo de persona, con todo tipo de dolencia, porque Él es el médico sanador por excelencia del alma, del cuerpo, del espíritu. Entonces, nosotros a veces decimos: no, es que yo estoy muy joven y no... pues sí he sentido el deseo como de ir a la iglesia, pero yo tengo que vivir mucho, yo tengo que hacer muchas cosas, tengo que gozar la vida. Y es que uno se puede gozar la vida haciendo las cosas bien, para que nuestros hijos y nuestras generaciones sean cada día mejor, que ellos no paguen
la culpa del pecado de nuestro pasado, las consecuencias. Hay que tener mucha voluntad, ¿cierto? Y tener decisión para poder entender todo lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, la voluntad. Y Dios nos da esa oportunidad y nos brinda el hecho de cambiar y transformar nuestras vidas. Y al transformar a nosotros nuestras vidas, nuestro corazón, podemos transformar a muchos, podemos sanar. Al sanar, porque primero, los primeros que tenemos que sanar, que tenemos que cuidar nuestro espíritu y nuestro alma, somos nosotros. Tener un corazón perdonador, un corazón empático, un corazón humilde, un corazón lleno de amor, un corazón de servicio para poder servir a los demás, para poder llevar su palabra con ejemplo, con testimonio. Porque una persona que está sumergida, llena de heridas, de dolor, y que no ha superado, que no ha perdonado, ¿cómo puede predicar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas? Entonces es importante. Entonces hay varios llamados y el llamado a su propósito podemos leerlo en Romanos 8:28. Y sabemos que a todos los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito grande para el hombre que se ha hecho a su imagen y semejanza. O sea, Él lo que quiere es que tengamos su carácter, que este llamado sea un llamado, una invitación a un cambio, a obedecer su palabra, a obedecer siempre, no hacer nuestra voluntad, sino saber que tenemos un hacedor, un creador, el que nos dio la vida y que tenemos que rendir cuentas, que tenemos que ser sumisos a Él, tener rendición a Él. Pero hay otro llamado, entonces el llamado a su propósito es importante. El llamado a la salvación y a conocer la verdad. Y bien lo dice en su palabra, como lo dice en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, que es la misma palabra de Dios, y ella te hará libre, o serás libre, dice la palabra de Dios. Porque al conocer nosotros la palabra vamos a ser muy diferentes, ¿sí? Entonces, el llamado a la salvación está en 1 de Timoteo 2:3-4. Por esto es bueno y agradable que Dios el Salvador nos tenga en cuenta y en conocimiento a todos de la verdad. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que Él quiere? Que todos seamos salvos, que conozcamos su palabra, que vivamos su palabra, que tengamos una nueva oportunidad de vida. Porque cuando uno conoce al Señor y tiene un cambio de vida, todo lo que hay alrededor cambia, uno cambia, su rostro cambia, se llena de gozo, de alegría, perdona, es una persona totalmente diferente, una nueva criatura, como lo dice la palabra del Señor. Entonces, Dios nuestro Salvador quiere que todos seamos salvos y que tengamos el conocimiento de la verdad. Eso es lo que nos dice en 2 de Timoteo 3:4, que tengamos ese conocimiento. ¿Sí? Y es importante, Dios quiere salvar a la humanidad. De hecho, por eso Él murió en esa cruz y dio la vida por cada uno. Y no en ese tiempo, no históricamente, sino eternamente. O sea, las personas que llegan, no importa el pecado, no importa cómo estés, el Señor con todo te recoge, te ama, te da la oportunidad de ser una persona, un hombre, una mujer, un joven diferente. Así de que no podemos perder la oportunidad de atender a esa salvación. Muchos no conocen porque nosotros simplemente nos hemos dedicado a nosotros mismos, a nuestra economía, a orar por nuestras cosas personales, pero hay muchas personas que carecen de muchas cosas y debemos pedir por ellas, debemos pedir perdón por ellas, debemos pedir perdón por nuestra patria, por nuestra familia, por interceder por todas las personas para que lleguen a los pies del Señor y tengan una vida, una nueva oportunidad. Entonces, es importante que nosotros, sabiendo esa verdad y conociendo esa palabra tan hermosa del Señor, nos dispongamos para que las demás personas también la conozcan. Entonces, pero todas las personas no están interesadas en conocer. Muchas personas dicen, no es el tiempo, pero la palabra de Dios dice lo contrario, que ya ya estamos en los últimos tiempos. Pero todos los que están interesados, Dios quiere revelar la verdad y necesitan esa disposición, esa obediencia. ¿Sí? Y tenemos que
nosotros, al ser obedientes, podemos ser testimonio para otros sin palabras. Que digan, ay, cómo ha cambiado, cómo es de diferente, cómo es de alegre, ya no pelea, ya no cantaletea, ya no dice palabras soeces, ya sabes tratar mejor a las personas, te relacionas mejor, no eres egoísta. La persona tiene que ver, las personas son las que ven el cambio en uno. Y al ver ese cambio, pues las personas quieren saber qué es eso, qué es lo que te ha cambiado. Entonces ahí las podemos llevar y ya pueden atender. Llamamiento al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Es muy importante el arrepentimiento, como lo dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y llevar a todas esas personas, orar. Yo no puedo ir a una persona y de pronto con mi servicio, con mi amabilidad, con mi cariño, con todo lo que yo pueda hacer por esa persona, sin ningún interés, la persona sin palabras puede hacer, como dice el pastor, podemos ser una Biblia. Sin palabras podemos llevar a los pies de Cristo. Pero muchas veces, pues, las personas, por nuestro mismo testimonio, no quieren saber de las personas que dicen ser hijos de Dios. Porque es que es una palabra tan grande ser hijo de Dios, porque es un representante, ¿sí? Nosotros deberíamos de llamarnos hijos de Dios, no deberíamos llamarnos católicos, testigos de Jehová, no, hijos de Dios. Porque las denominaciones son de hombres, pero debemos ser llamados hijos de Dios. Pero para ser llamados hijos de Dios debemos vivir bajo su voluntad, bajo la obediencia, porque todos decimos que somos hijos de Dios, pero si nosotros nos hacemos una radiografía espiritual, nos damos cuenta que no cumplimos, que hay muchas cosas que no hemos cambiado, hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, que tenemos que servir, que hemos sido egoístas, que no hemos perdonado. Porque con palabras es muy lindo, pero de ir al hecho es diferente. Entonces, el Señor nos llama a ese arrepentimiento genuino. Dios se acercó y se manifestó en carne y nos llamó al arrepentimiento, a volvernos del pecado hacia Él. Y nos promete por medio de su palabra y por los profetas que nos salvará. Él lo decía desde el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, en Isaías. Y así fue, y lo cumplió. Pero ¿qué hemos hecho con ese regalo hermoso? ¿Qué hemos hecho con ese regalo hermoso? Nosotros no lo damos por algo que Él hizo, no porque no lo merecemos, sino porque a Él le plació, porque nos amaba tanto y porque vio este mundo tan perdido y está tan perdido que nosotros necesitamos evangelizar, necesitamos invitar a las personas. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, uno puede darse cuenta de los llamados, Isaías 35, del 4 al 5. El llamado a ser santos, apartados para el Señor. Vamos a 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero 1 de Pedro 1:15 es más hermoso. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, no quiere decir que seamos mojigatos, no, ser santo es tener un buen testimonio, vivir bajo el manual de la palabra de Dios. Qué bonito que Dios nos enseña a ser personas con valores, personas correctas, ¿sí? Y respetar desde el bebé hasta el abuelito. Tener el modo de hablar, tener todo, los modales, todo influye. Cuando uno está lleno del Señor, su comportamiento es totalmente diferente porque está lleno de esa gracia, de ese amor, de esa paz, de ese gozo, esos frutos del Espíritu Santo. Por eso debemos de examinarnos diariamente. Entonces es importante mirar y cada día ir a la cruz y cada día arrepentirnos porque pues la vida es un proceso. Y hoy podemos estar bien, pero de repente pues somos seres humanos. Entonces vamos a la cruz y nos arrepentimos. Confesamos nuestros pecados y eso es importante. El llamado a ser santos y apartados para el Señor es demasiado importante.
En 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Uno de practicar la palabra cuando viene la madurez espiritual, cuando uno ya entiende que ese amor del Señor es desbordante, que uno quiere que todo el mundo lo conozca, cuando va madurando, cuando ha sanado su corazón, aunque la vida es un proceso, pero uno tiene que ir madurando, ya no puede ser como dicen que un bebé fluctuante que toma leche porque han pasado los años, así hay que ir madurando en el Señor. Entonces es importante porque Él nos llama a ser santos, desechando toda obra de las tinieblas, todo pecado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar en la vida, podemos asistir a la iglesia, podemos escuchar la palabra del Señor, pero como mamá, como hija, podemos estar cometiendo errores. Y a veces solo creemos lo que nosotros vemos, pero lo que ven los demás en nosotros es lo que es realidad. Si a ti te dices que te estás equivocando, una persona, dos, tres, cuatro personas, tu familia, es porque algo está mal y debemos revisarnos, debemos examinarnos. Entonces es importante darnos cuenta que ser santos en nuestra manera de vivir es muy importante y es lo que agrada al Señor. ¿Cómo estoy agradando al Señor con mi comportamiento? ¿Qué perfume? ¿Qué clase de perfume soy yo para el Señor? ¿Cómo me ve Él en el comportamiento, en el contexto que me rodea? El eclesial, el familiar, en mi trabajo. ¿Cómo me ve el Señor? Y uno a veces dice, que el Señor me ve a mí así y yo soy... No, porque nosotros, el prójimo, nosotros el Señor lo vemos a través del prójimo. Y si nosotros damos buen trato al prójimo, estamos dando buen trato a Dios. Y de eso se trata. Llamados a ser iglesia. Ser iglesia es salir del pecado. ¿Sí? Nosotros a veces nos llamamos somos iglesia, cada uno somos iglesia, somos la esposa del Señor, de hecho que tenemos que estar sin arruga y sin mancha. Eso nos lo dice en Efesios. En 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toques lo inmundo y os recibiré. Ya uno sabe cuál es el pecado, como está en Gálatas 5:22, todo el pecado, hechicería, brujería, borrachera, maleficencia, chisme, calumnia, bueno, en fin. Nosotros ya sabemos y a veces consentimos algún pecado. Consentimos pecado en nuestra casa, fornicación, adulterio, consentimos muchas cosas aún conociendo de Dios, porque nosotros cuando conocemos del Señor, el Señor nos da autoridad y Él nos da esa autoridad para poder decir lo que en una casa se hace, las reglas cómo son o cómo no son. Entonces nosotros no podemos admitir cosas que no son, cosas que son pecado, o en nosotros, en nuestra vida personal. Llamados a ser iglesia es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta qué tipo de iglesia somos, qué tipo de personas, si verdaderamente en la iglesia somos la novia del Señor, así como esa novia que Él quiere, sin mancha y sin arruga, que vendrá por nosotros, somos la esposa del Señor. Y en 2 Corintios 7:1 dice, limpiándonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Si nosotros vamos perfeccionando nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, podemos dar mucho. O sea, no solamente debemos honrar al Señor de labios y decir que somos hijos de Dios, decir que somos cristianos, decir que somos líderes, que somos pastores, cuando verdaderamente nuestro testimonio no es agradable a los ojos de Dios y al prójimo. La iglesia en hebreo y en griego significa lo que sale fuera. Por tal razón no se le puede decir a iglesia a las personas de la congregación que viven en pecado, que no son amigos de Dios. Dice el Señor que el que está pecando está contra Él, porque Él esconde el rostro del pecado. Y nosotros muchas veces pensamos que la iglesia, que la comunidad no se dé cuenta de nuestro pecado, pero el Señor saca hasta el pecado más oculto. Entonces debemos de tener en cuenta que nosotros debemos agradar a Dios. Y al agradar a Dios, pues como personas también dignificamos y honramos a los demás, a los que nos rodean. El que sale del mundo es para entrar en Cristo. Como dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Ya nosotros vivimos bajo los criterios y todo lo que el Señor manda en su palabra. Llamados a ser hijos. Y eso lo tenemos muy claro en Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron y le creyeron en él, le dio potestad de ser hijos de Dios. Y vamos para Romanos 9:26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, y así allí serán llamados hijos de Dios vivientes. Hijos de Dios viviente. Hoy en día nosotros los creyentes tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces la iglesia se vuelve como un club, donde yo voy el domingo y el resto de semana con las herramientas que Dios nos ha dado. Nos da la herramienta de la palabra de Dios, las prédicas, los devocionales, los Facebook Live, hay mucho. Pero Dios nos da 365 días a todos, con 12 meses. Pero nosotros no tenemos tiempo. Entonces, si tú no sacas tiempo para el que te creó, el que te conoce del vientre, desde antes de nacer, si no sacas tiempo para el Dios que te lo da todo, pues, ¿cómo vas a vivir bajo el propósito y la voluntad de Él si no lo conoces? Entonces, llamados a ser hijos, entonces este llamado es para todos, para todos los creyentes, y no para solo los creyentes, sino para todo el que se acerque y aprenda que el Señor es nuestro Dios. Entonces, ¿y qué es el dueño, el amo, qué es el rey? Yo no puedo para unas cosas estar pidiendo y clamando a Dios y para otras trabajar en mis propias fuerzas y hacer lo que a mí me parece o lo que me provoca. Cuando yo decido ser una hija de Dios, es con todo mi familia, mi generación, mi trabajo, todo el compendio de mi vida, todo lo que soy yo. El llamado a servir, que es una vocación muy importante, está en Romanos 12:11. Nunca dejen de servir, sean diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor y con espíritu. Pero en Marcos 10:45 nos dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Muchos, como decimos, asistimos o asisten al servicio, pero el verdadero servicio está en evangelizar, ¿sí? En proclamar su palabra, en establecer el reino. Pero el reino se establece cuando yo soy testimonio, cuando tengo un cambio de vida, cuando soy una nueva criatura, cuando tengo un corazón perdonador, cuando soy una persona humilde, cuando soy una persona empática, cuando soy una persona de fe. En resumidas cuentas, el testimonio. Entonces, es muy importante colaborar dentro del templo. El servicio es para todos. Unos hermanos ayudan, lavan, cuadran, arreglan el templo, pero otros no lo hacen nunca. No lo dan por hecho. Simplemente Dios no necesita que ocupemos una silla un domingo. Él necesita que Él ocupe nuestro corazón, que Él esté en nuestro corazón. Y ese servicio tiene que ser así, comenzando desde el propio templo. El servicio en la familia, el servicio en el trabajo, el servicio, cómo está mi templo, cómo lo arreglo, cómo lo limpio. Sea el pastor, sea quien sea, el servicio es importante. Servir, colaborar. Se llega al templo y la iglesia se ve hermosa. Hay muchos hermanos que son muy colaboradores y ellos hacen con agrado, con amor, con pasión, con devoción. Pero es que todos tenemos que servir en todos los sentidos. El servicio es para todos. Todos tenemos que servir como hijos de Dios. Al vecino, al tío, al amigo, a la familia, en diferentes formas. Entonces, si no servimos nosotros y somos egoístas, pues, ¿qué hacía el Señor? Sanaba a los enfermos, iba a las diferentes reuniones hacía diferentes cosas, sacaba demonios allá, Él estaba en todo lugar, en todas partes, y siempre ayudando a su prójimo. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Maestro. Y eso es lo que a veces nosotros
no hacemos. El último llamado, que es a tener paz, está en Colosenses 3:15, muy hermoso. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Lo más importante es agradecerle todo al Señor. Y la paz es tan importante. Hoy en día vemos que muchos creyentes predican el evangelio y todo, pero no proclaman la paz. O sea, no tienen paz ni ellos mismos como personas. Sí, personas cantaletosas, groseras, alborotadas, con la familia, con el prójimo. Entonces, si no tenemos paz desde nosotros mismos, desde nuestro corazón, ¿cómo podemos impartir la paz si no la vivimos? Entonces, tenemos que darnos cuenta que es importante. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones y está gobernado nuestros corazones por la paz del Señor. Pues nosotros vamos a impartir la paz en los seres que nos rodean. Entonces, no es tiempo de estar estresado, no es tiempo de estar desesperado, no es tiempo. Sabemos que el Señor es nuestro proveedor, que es nuestro médico, que es nuestro abogado. Cuando amamos al Señor verdaderamente tenemos la fe y la esperanza que Él va a estar con nosotros y que vamos a pasar cualquier dificultad, porque en la palabra misma de Dios dice que vendrá el día malo. No quiere decir que si yo soy un creyente la vida se me arregló, no, porque yo tengo una vida y tengo que pagar las consecuencias de lo que he hecho en la vida. Entonces démonos cuenta de toda esta serie de cosas. Y vamos a leer la última cita bíblica, Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré porque Él puede hacerme un buen hombre. Él es nuestro escudo, nuestro castillo. Entonces, no temeré, porque Él siempre está con nosotros. Entonces, la última pregunta, ya terminando: ¿has entendido el llamado del Señor? ¿Lo has atendido? ¿Has escuchado el llamado del Señor? Es una oportunidad que Él nos da a todos. No hace acepción de personas. Entonces, hoy, joven, tío, abuelita, madre de familia, padre de familia, todo ser que esté viendo, que está viendo esta enseñanza, dése cuenta que el Señor te ama como eres y que Él te va a recibir con los brazos abiertos y va a llenar tu corazón, te va a perdonar si tú lo recibes. Entonces serás salvo. Entonces es importante, si te arrepientes de tus pecados y recibes al Señor, Él te dará esa potestad de ser hijo. Entonces pidámosle al Señor que cada día seamos hijos de Él, que no nos apartemos de su palabra y acordémonos, leamos Hechos 9 en sus casas para que vean el llamado de Pablo, que ya lo hemos leído, pero también el llamado de Pedro, de Juan. Eso lo podemos encontrar en Juan, en el capítulo 1, verso 40-45. Podemos trabajar todo eso para ir dándonos cuenta cómo fue el llamado de cada uno de estos personajes bíblicos. Aquí vimos el de Noé, pero también está el de Abraham, el de Esther. Hay muchos llamados, el de Samuel. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque hoy nos ha enseñado algo maravilloso, que debemos atender su llamado para ser verdaderamente sus hijos. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra, Padre Santo del cielo. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor, de todos aquellos que no han alcanzado tu palabra, Padre Santo del cielo. Hoy te pedimos que tú des sabiduría e inteligencia a cada uno de tus hijos para que puedan llevar tu palabra, para que puedan proclamar tu palabra y la puedan llevar a diferentes lugares, Señor. Pero principalmente, Señor, te pido que cada uno sigamos tu voluntad, Señor, y te obedezcamos en todo lo que tú mandas, Señor, Padre poderoso, para que podamos llamarte, Señor, para que podamos realmente ser tus hijos. Hoy te pido, Señor, que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, Señor, se limpien de todo aquello, Señor, que no es bueno, Señor, para nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, que el propósito que tú tienes en cada una de las personas, Señor, sea hecho realidad mediante la fe de cada uno, Padre poderoso del cielo. Hoy te damos gracias, Papito Dios, gracias por este tiempo, por este momento, gracias por utilizarnos como instrumento, Señor, para tu pueblo, Padre poderoso del cielo.
Nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga, atiendan el llamado del Señor. Que pasen muy buena noche.